es amarillento. Cetrino, no mal olor. Hicieron un análisis de líquido pleural, obtuvieron unas proteínas de 4.2, un LDH de 640, una citología con 1500 células con predominio de linfocitos, una glucosa de 90. Entonces, respondiendo a algunas de las preguntas, lo primero que dijeron es que necesitábamos un citoquímico, ¿no? ¿Quién dijo? Citoquímico. De líquido pleural. Sí, todos pedimos. ¿Ah? Todos pedimos la citoquímica de la flor. Bien. ¿Para qué nos sirve el citoquímico? ¿Cuál es la importancia del citoquímico del líquido pleural? Para saber si puede ser un enziema. Para saber si puede ser un enzima. ¿Qué analiza el citoquímico? A ver. Las proteínas, Las sodio, proteínas, LDH, también colesterol. lo que habíamos hablado con otra cosa. Ya. Entonces, el citoquímico básicamente nos va a analizar las propiedades químicas del líquido pleural. Entonces, si ustedes decidieron que ese paciente clínicamente con un derrame pleural unilateral necesitan hacerle una RX de tórax, ¿cierto? Eso es lo primero que pidieron. ¿Qué opinan de esa radiografía? Vamos a ver una androposta. No es de hombre, ¿no? Ya, perfecto, muy bien. Pero no encontré las imágenes del paciente. Pero no encontré. Se convirtió en mujer. No encontré las imágenes de mi paciente. O sea, hay como una cosa. Es costo de farmáticos. ¿Cómo se llama? Sí, va a tirar por ahí. Tenemos la lateral. No tenemos. Según eso es bilateral. Aunque el paciente únicamente de la derecha y de la izquierda. Sí, puede pasar. Entonces, ya, ¿todos de acuerdo con que tiene un derrame pleural bilateral? Sí. ¿Por qué? El ángulo costofrénico Ya. es bueno. Borramiento de los ángulos costofrénicos. Ambos lados. Si vemos aquí hay un borramiento, si vemos aquí hay otro borramiento. ¿Qué más vemos? Son consolidaciones. ¿Cómo las describirías, Karen, antes de decir consolidaciones? Como un patrón algodonoso. Tal vez una mejor descripción como para no categorizar tanto. Infiltrados. ¿Qué densidad tiene? Laterales. Exacto. Con varias radioopacidades dispersas, una grande a nivel de la base derecha y múltiples en el lado izquierdo y en el lado derecho. Ok, y esta es la radiografía que ustedes tienen. Le van a pinchar, ¿no? Sí. Ya, ¿quién va a hacer la toracocentesis diagnóstica? ¿El Oscar? Y Yo, sí. Listo, Oscar, dime, ¿cuál es el procedimiento para hacer toracocentesis diagnóstica? Procedimiento para Si hacer. no, no le haces. Si no, no le hago. Ya. O sea, primero debería tomar en cuenta la edad
De lo que yo había revisado, no podemos, es un proceso muy invasivo en pacientes que ya tienen. Nada invasivo. Entonces, solo en un paciente de 100 años. Si quieres, de hecho, la semana anterior hicimos uno en una paciente de 98, que los geriatras dijeron que le estuvimos cáncer a 98 años y ya le había puesto como paliativo. Nosotros vivimos a la viejita que tenía la Ah, casa. sí, ella. Pues, bueno, nosotros Sí, una que tenía 98 años. No, tenía 92. Pero ella estaba ya. Pues hay que hacer una inserción, pero se tiene que guiar del ultrasonido. Este man es bien aniñado, ¿no? Solo la literal. Puro metro y hospital de los valles. ¿Cómo voy a saber que? Sí, las dicen esas cosas, por favor. O sea, en el mundo ideal se debería ser guiada por eco, de hecho disminuye los riesgos de complicaciones y ya la bibliografía te dice que tienes que ser guiados por eco. En el mundo ideal. Pregunta si hay un eco portátil o un eco, o tienes que trasladar al paciente esta imagen y si los imagenólogos te van a dar eco para hacer. Yo recién tuve un paciente, recién hace como unos 2 meses tuve un paciente en los valles que viene por dolor torácico. Dolor torácico derecho. Y yo dije, este man es cáncer porque había perdido peso y todo. Y había que pincharle para ver si qué hacía, cuál era la decisión que tomaba, si le seguía manejando yo, le mandaba al cardiotorácico. Entonces pedí al imagenólogo del hospital de los Valles que me dé eco para pincharlo porque estoy en un hospital privado, porque soy aniñado como el Oscar. Entonces dije, ya. ¿Saben cuánto me hizo esperar el desgraciado? Me hizo esperar 2 horas. Desde las 8 de la noche hasta las 10 de la noche recién le pude hacer pinchar. Y claro, yo sé hacer eco, le dije, no, préstame a mí el eco y yo le hago. No le puedo prestar el eco a usted. Y me tocó esperar 2 horas. Entonces, o sea, en el mundo ideal sería bueno tener un eco portátil, hacer el eco, decir aquí está, pincho, saco y ya, listo. Pero en el mundo real, ecuatoriano, donde el diésel cuesta $2.80, nos toca hacer a ciegas. ¿Cuál es el procedimiento, Oscar? Tú dijiste que le ibas a hacer naturales entonces. Sí. ¿Alguien le quiere ayudar al Oscar? María Augusta. Pero yo no pedí. Ah, sí, no pediste. María Augusta se va a quedar con los pies. Si no hay una cosa para ver cómo se trata de identificar con la perfusión, el sitio donde está el líquido. Ya, perfecto. Entre el séptimo y noveno espacio intercostal, línea. Séptimo y noveno. Noveno es muy bajo. Bueno, Noveno te pinchas el diafragma. línea axilar o. Sí, Línea axilar generalmente. es muy anterior. Línea escapular o axilar media. Eso. Ya. No, axilar media no. ¿No? Eso es para tubo torácico. Bueno, por encima del borde superior de la costilla para no topar paquetes vasculonerviosos. Una asepsia. Si es que es posible, se anestesia la piel o el tejido subcutáneo, insertamos la aguja o el catéter y extraemos la muestra. Si es que es diagnóstica, 20 a 50 ml o hasta 100 ml, y cuando es para drenaje máximo hasta 1 a 1.5 litros por sesión, porque podemos causar un edema pulmonar por reexpansión cuando El cerramos demás un es tejido. vacuo, se llama. A ver, el procedimiento es súper sencillo. Ojalá. De hecho, antes cuando venían los estudiantes de la San Francisco y no tenían ni internos ni posgradistas, los estudiantes pinchaban. Hay un estudiante que siempre se acuerda y siempre me sabe escribir de que yo le hice pinchar su primer derrame y temblaba así. Y dice que ya ha pinchado más veces y ya no tiembla tanto. Lo que decía la Dana es muy cierto. Primero el examen físico.
Entonces, yo tengo que ubicar el quinto espacio intercostal. Primero tengo que ubicarlo al paciente. ¿Y en qué posición lo ubico? Lo ubico en esta posición. ¿Sí? Con los brazos puestos aquí, de preferencia con una almohada. ¿Listo? Como montando un caballo. En ese momento, ¿qué es lo que pasa? Se abren las escápulas. Donde encuentro yo el vértice de la escápula es el quinto espacio intercostal. ¿Sí? Pueden palparse entre ustedes si quieren después. Quinto espacio intercostal. Y entonces, ahí yo voy contando. Lo ideal es hacerlo entre el quinto y el octavo espacio. El noveno a veces se puede ir jalando el diafragma, entonces es preferible no hacerlo. Quinto y octavo espacio. Eso lo dice la bibliografía en general. Entonces, yo cuento el quinto justo donde está el vértice de la escápula. Justo ahí me da el quinto. Pues voy contando sexto, séptimo y octavo. ¿Sí? Si es que yo no puedo contar o encontrar el quinto espacio, a veces en los pacientes muy gorditos no se puede contar el quinto espacio, ausculto. Desde donde dejo de auscultar murmullo vesicular hasta 2 espacios por debajo es mi sitio seguro para pinchar. ¿Listo? Entonces, ausculto, percuto, palpo, si el femito está disminuido, yo cuento 2 espacios por debajo de eso y ahí voy a pinchar. ¿Dónde voy a pinchar? Entonces yo tengo mi quinto espacio, mi sexto, mi séptimo, mi octavo. Es decir, tengo mi quinta costilla, mi sexta, séptima, octava, novena costilla. ¿Sí? ¿Dónde pincho? El borde superior de la costilla inferior. ¿Sí? O sea, si voy a pinchar en el sexto espacio, en el borde superior de la séptima costilla. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? No necesito anestesia en esto, ¿sí? No necesito anestesia porque el anestésico puede alterarme los patrones citoquímicos del líquido. Entonces, es preferible no hacerlo con anestesia. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo ingreso, me tengo que chocar con la costilla, ¿sí? No va a doler porque ahí no hay paquete vasculonervioso. Me choco con la costilla y me subo. Sigo ingresando y sigo aspirando. Sigo ingresando y sigo aspirando. ¿Sí? ¿A qué nivel pincho? Tengo que tratar de buscar la línea media axilar posterior. ¿Sí? A ese nivel es lo ideal pinchar. ¿Hasta dónde? Hasta la línea axilar posterior. ¿Sí? Mi línea media clavicular, perdón. Línea media clavicular posterior hasta la línea axilar posterior. En ese espacio puedo pinchar. Ya cuando nosotros tenemos más experiencia, pinchamos donde nos dé la gana. ¿Por qué? Porque nosotros vemos la TAC y a veces decimos, este señor tiene mucho más líquido acumulado cerca de su línea media. Entonces me voy más hacia la línea media a pinchar, o me voy más hacia adelante a pinchar, porque veo que ahí tiene más líquido. Y eso lo veo contando las costillas en la TAC y todo lo demás. ¿Ok? Entonces, ese es el procedimiento. Yo tengo que identificar 2 cosas. Si voy a hacer tóraco-diagnóstica o tóraco-evacuadora. Yo ya le dije al Oscar, le dije, ¿vas a hacer tóraco-diagnóstica o evacuadora? Me dijo diagnóstica y es lo correcto. ¿Sí? Hay que hacer tóraco-diagnóstica. A menos que el derrame sea masivo y que el paciente esté con distrés respiratorio, evacúo. ¿Hasta cuánto puedo evacuar? Máximo 1500. Sin embargo, yo más de 1000 no evacúo. Tuvimos un compañero, mejor dicho, cuando estábamos en el L1 en el San Francisco, se le murió un paciente, estaba drenando 1200. Entonces él dijo, no puedo hasta 1500. Estaba drenando 1200. Cuando el paciente empezó, me estoy mareando. Sí, aguanta un poquito, ya nos falta un poquito. Sí, yo también dije eso. Y ya terminó de drenar los 1500 y el paciente se desplomó. Hizo un edema de reexpansión. ¿Por qué se produce esto? Porque hay cambios de presiones.
y entonces el pulmón no tolera esos cambios de presión y ese ingreso de oxígeno y no ventila nada. Y se muere. Entonces, preferible hasta 1000, no más allá. ¿Sí? Y el procedimiento es el mismo. Básicamente es el mismo, pero utilizas una manguera de drenaje para hacerlo. ¿Ok? Listo, el Oscar pinchó. ¿Qué nomás iban a mandar en el líquido? Proteínas, LDH. LDH, glucosa, colesterol, pH. Células inmunitarias linfocitos. Un gramo también, ¿no? Ah, sí. ¿Exudado o trasudado? Ese es el objetivo de hacer una toracocentesis diagnóstica. Sí. Identificar si se trata de un exudado o un trasudado. Cuando yo obtengo la muestra, ya solo con ver esa muestra de color amarillo citrino, pues amarillento oscuro, o sea, tirando oscuro, casi como el frasco del Pedro. El frasco es amarillo, ¿no es cierto? ¿O es efecto visual? No, Ya, entonces casi como el frasco del Pedro. Yo ya digo, esto es exudado. ¿Sí? Cuando yo mismo hago. Si cuando yo estoy obteniendo la muestra veo que el líquido me sale lechoso, blanquecino, ¿cuál es la opción de pensar de ese líquido? ¿Qué pensaría? ¿Empiema? Sí, puede ser empiema, pero ¿qué otra cosa? Lo que dice que puede ser un kilotórax. Kilotórax. El kilotórax es lechoso, el empiema tiende a ser más amarillento. Si yo saco un líquido hemático o cero hemático, ¿qué piensan? Piensan malignidad. Si es un hemotórax, si es que no tiene antecedentes de trauma, malignidad. Este paciente que yo les contaba del Hospital de los Valles, claro, yo le pregunté si se había caído, si había tenido algún golpe, alguna cosa. Yo solo me voy al gimnasio, no sé qué, no me he caído, no me he golpeado, no, nada. Pues le hago la tóraco y me salió sangre. Claro, yo dije, esto es neoplasia. Entró el cirujano a operar y no encontró nada. Encontró sangre, pero no encontró nada. Después de que le operamos, el señorcito, no sé cómo, se ha caído en el gimnasio y se golpea con la barra en el tórax. Entonces, eso fue su causa, pero no se hizo pegar con el sustos. Entonces, cuando tú estás obteniendo líquido, es cuando tú aprovechas a pensar qué más vas a pedir. Habitualmente, lo necesario es pedir proteínas, pedir LDH, pedir citología. Si estoy pensando en que puede ser infeccioso, voy a pedir glucosa. Sí es necesario siempre pedir un cultivo, un GRAM, que no está aquí, un CIEL, baciloscopía en líquido pleural, y albúmina en tal caso. ¿Sí? ¿Cuándo me sirve la albúmina? ¿Cuándo voy a pedir específicamente albúmina? En un caso de síndrome nefrótico o en un caso de cirrosis. En un caso de síndrome nefrótico cirrosis. En un paciente que está utilizando diuréticos, un paciente nefrópata que está utilizando cardiópata que está utilizando diuréticos, y yo todavía tengo la duda de pensar si ese líquido es exudado o trasudado, porque la albúmina me permite calcular un índice de albúmina o índice resta. ¿Quién sabe cuál es el índice de albúmina? ¿Y cuánto es lo normal? ¿Y para qué me sirve? Es que no sé si con una cita hay un índice de albúmina que es para el estallaje de enfermedad renal, pero no en pleura. En pleura.
falsos exudados, sobre todo estos que están utilizando diuréticos. ¿Qué me hace ser el diurético? Perder líquidos y se quedan solutos, proteínas en el líquido. Entonces yo le pincho y digo, ay, esto es un exudado, no, es infeccioso, no sé qué. Y resulta que el paciente está utilizando diuréticos. Entonces hago el índice de albúmina o el gradiente de albúmina o el índice resta y determino si es mayor a 1.2, en realidad se trata de un exudado. Si es menor a 1.2, pues es un trasudado. ¿Sí? Solo me sirve en esos casos que les acabé de decir: pacientes nefrópatas, hepatópatas y pacientes en uso de diuréticos. Entonces, ustedes ya pueden obtener con esto, diferenciar o hacer una diferenciación entre exudado o trasudado con estos datos que tienen. ¿Qué es? ¿Un exudado o un trasudado? ¿Por qué? Por criterios de ley. Ujú. Cumple con relación de proteínas. LDH. Bueno, yo hasta ahora solo les enseño esto, ¿no? Ustedes ya leyeron en el caso. Pero la respuesta es que no solo con esto, yo necesito los séricos para poder determinar los criterios del aire. Miguel, ¿cuáles son los criterios del aire? Ya, los criterios para diferenciar exudado y trasudado se basan en el LDH del suelo y el LDH de la pleura. También en las proteínas. ¿Cuánto debe ser el LDH del suelo Y de la pleura. cuánto debe ser la relación? La relación debe ser menor a 0.6 para exudado mayor a 0.6 para exudado y menor a 0.6 para trasudado. Ya. Ya, la relación proteínas pleura-suero mayor a 0.5 en exudado y menor a 0.5 en trasudado. Y el LDH en líquido pleural también puede ser mayor a 2/3 de los niveles normales en sangre para ser un exudado y menor para ser trasudado. Y también se pueden evaluar otros criterios como el colesterol, que si es más de 60 indica un exudado, menos de 60 trasudado. El pH menor a 7.3 también indica exudado. La relación glucosa pleural glucosa sérica menor a 1 indica exudado y aproximadamente de 1 indica trasudado. Y los leucocitos más de 5000 pueden indicar un exudado y menos de 1000 un trasudado. Esos son los criterios completos. ¿Sí? Con que ustedes aprendan los tres principales que ya hablamos en la clase de neumonías, que eran proteínas, líquido pleural suero mayor a 0.5, LDH, líquido pleural suero mayor a 0.6 y que la LDH sea 2/3 superior a la LDH del suero. Suficiente. El resto solo me sirve para corroborar, pero les va a traer más complicaciones en aprenderse. Aunque ustedes se sepan las tres, suficiente. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto tiene este paciente? Proteínas, la relación era de 0.6, Ya. de LDH de 3.2 y no calculé la dosis 2/3, ¿verdad? Tiene 640. Ajá. Es el triple. Desde el principio. Listo. ¿Exudado o trasudado? Exudado. ¿Cuáles son sus opciones diagnósticas frente a este paciente? Cáncer, solo con cáncer se queda. ¿Por qué? Yo digo es tuberculosis. Puede ser O sea, las dos puede ser. todavía. Puede ser. Sí, eso pedimos, sí, Hay que ser un salado en la vida para tener cáncer y tuberculosis a la vez. Podríamos también considerar que puede ser a lo mejor un NPM, Ya. porque Listo. habíamos... ¿Cuál es el diagnóstico diferencial del exudado? ¿Cuáles son las causas del exudado? Neumonía, tuberculosis,
Insuficiencia cardíaca. Cáncer, Sí, pues. el pedo está con cáncer. O sea, está. Ay Dios, no hay madera. Neumonía, tuberculosis, cáncer. Sí, insuficiencia cardíaca. No, la insuficiencia cardíaca nunca te va a dar exudado, es trasudado. Podría ser un Sería el líquido más cerrado. O sea, ya dijimos cáncer, ¿no? Podría ser como en los estudios avanzados, en los primeros estudios. Ya. Enfermedades reumáticas, sí, enfermedades autoinmunes, lupus, sobre todo el lupus se relaciona mucho con derrame pleural y con derrame pericárdico. ¿No? Ven pacientes de derrame pleural y derrame pericárdico, esos lupus hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué más? Yo me quedo con las tres, la verdad, suficiente. Ahora, Oscar, ¿por qué puede ser empiema? Porque lo que habíamos revisado y justo estaba viendo en mis notas es que para poder diagnosticar empiema, por ejemplo, tenía que salir amarillo el resultado. Y otra cosa más que estaba viendo por aquí un ratito, que se me fue. También el pH debe ser menor o igual a... No tengo pH. No pero la tengo glucosa pH. debe ser menor de 60. Exacto. No hay consumo de glucosa. Exacto. Por ende, no pienso que pueda ser infeccioso. Pero, ¿qué es lo más característico de pensar para decir no es infeccioso? El ¿Qué Es presencia infeccioso de- por una neumonía. Que no hay mal olor. No. no es la presencia de bacterias gram. La citología. ¿Qué dijo la citología? Bien, Karen, la citología. ¿Qué pasa en la neumonía? ¿Qué tiene? ¿Linfocitos o polimorfonucleares? Polimorfonucleares. Y esto tiene predominio de linfocitos. Entonces, por eso dejo de lado que sea un infeccioso por neumonía y me voy a que puede ser o cáncer o tuberculosis. ¿Ok? ¿Qué sensibilidad tiene el PCR de Mycobacterium en tuberculosis para definir que puede ser? ¿Qué sensibilidad tiene el PCR de Mycobacterium en tuberculosis como diagnóstico de tuberculosis pleural? El líquido pleural del 20 al 30%. De hecho, mejoró un poco, hasta 60% en los últimos estudios, y por eso las guías actuales de diagnóstico de tuberculosis sí lo recomiendan como una herramienta diagnóstica, pero sumado a otras cosas. Por ejemplo, Eso es que la información que yo tengo dice que solo el líquido pleural aislado es del 20 al 30% de sensibilidad, pero cuando es en combinación con tejido pleural sube al 60 hasta 80% de sensibilidad. hasta el 80%, sí. Pero esto es solo en líquido, ¿no? Ya. Pero ¿qué otra cosa a mí me puede ayudar de estos para pensar que no es tuberculosis? Sí, ajá. El ciel no, normalmente no se pinta Mycobacterium en tuberculosis en el líquido pleural. Ajá, tiene del 5 al 3% de sensibilidad. Exacto. PCR tiene 40%, 30% dijo Yolanda, 30%. Todavía no me permite definir, descartar tuberculosis. Y tiene pérdida de peso, tiene algo de diaforesis. La glucosa debería bajar. La glucosa debería bajar. ¿Ok? Entonces, yo tengo un exudado con predominio mononuclear o predominio linfocitario, ¿sí? Las opciones diagnósticas son pensar en que es una tuberculosis o pensar que es un cáncer. ¿Ok? Sin embargo, la glucosa está en 90.
no hay consumo de glucosa y lo primero que hace Mycobacterium tuberculosis es empezar a comerse la glucosa. ¿Sí? Si yo tuviera un predominio de polimorfos nucleares con consumo de glucosa, infeccioso por neumonía. Si yo tengo este predominio linfocitario con consumo de glucosa, infeccioso por tuberculosis. Pero como no lo tengo, mi sospecha de pensar que es un derrame pleural secundario a una neoplasia es altísima. ¿Ok? Se cargó. Hay que encontrarse dos dispositivos. Entonces el Oscar dijo que le va a pedir una tomografía, ¿no es cierto? Yo no dije tomografía. ¿Ah? Yo no dije tomografía. Sí, tú dijiste. Yo no dije. Yo dije amilasa. Tú dijiste tomografía. Y yo te dije, vas a justificar el por qué. Revisamos la grabación. Apostamos. ¿Qué quiero? Me reviso. El parcial. No, yo no puedo eso. Luego se saca cero y me está poniendo demanda por ¿El que pierde qué? No, yo no como pan. Entonces, Oscar, lo tontera musical. No se pudo iniciar su sesión. Ah, ya me acordé porque queríamos bueno, yo tenía pensado eso para poder descartar si es que podíamos ver alguna metástasis o algo que pueda ser algo cancerígeno. Yo le pediría TAC porque necesito definir mejor Y también obviamente por el derrame. su derrame pleural. Peor cuando todo era derecho y es bilateral. Y también con eso, o sea, sé que ya está confirmado, pero en base a la imagen nos podría ayudar a descartar completamente que es un empyema, porque el empyema usualmente no se queda en las bases y no se queda pegado, por así decirlo. Sí, como la idea es que hacen un empyema. ¿Qué irás a inicio? Te voy a tener que enviar a ti. Ahora que se cargue el asunto. El ataque de tórax tenía un montón de nódulos dispersos. Ustedes vieron la RX, ¿no? Un montón de nódulos dispersos, bilaterales.
cavitando. Oscar. Estamos encerrados en este hueco y no hay... Nos respondieron el peor hueco de todos. ¿Pero qué? ¿Pero qué dijiste? Bueno, entonces su sospecha diagnóstica es cáncer. ¿Qué harían en este paciente? ¿Qué harían en este paciente? Derivarle a onco. Pero ya lo tienes que derivar a onco con diagnóstico porque onco no te acepta si no tienes un histopatológico. Podemos pedir una biopsia del ganglio que tenía acá. Pueden pedir una biopsia del ganglio. ¿Qué más? Pero no está que tiene bastantes nódulos. Bastantes nódulos. Sí. Eso no puede ser igual. Ajá. Por eso digo, o sea, no, es mi prueba de que sí tiene. De Julio tiene. Pero necesitas definir cuál es el diagnóstico. Porque incluso en el metastásico tú puedes utilizar quimioterapia paliativa. Pues yo creo que tocaría averiguar el foco primario. Hay que definir cuál es el foco primario, porque si ya hay derrame pleural, estamos hablando de que puede ser un metastásico a pleuro. Entonces hay que definir cuál es el foco primario y ver qué es lo que tendríamos que hacer. Me van dando ideas. Bueno, nosotros vamos a hacer una recapitulación de todo lo que hay que hacer en el paciente con derrame pleural. Cuando nosotros tenemos un paciente con signos o síntomas típicos de derrame pleural, que ya dijimos, dolor torácico, disnea, dificultad para respirar, sobre todo en las noches, auscultación pulmonar, murmullo vesicular disminuido, frémito disminuido, rigidez de la percusión. Entonces pensamos en un derrame pleural. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es hacer una diferenciación si este derrame pleural es un exudado o es un trasudado, para saber cuál es el manejo que vamos a hacer en nuestro paciente. ¿Sí? Nosotros vamos a ver varios puntos. Primero, definir la etiología por medio de epidemiología. Segundo, vamos a hacer el análisis clínico junto con anamnesis y examen físico. Tercero, laboratorio. No, antes del laboratorio, imagen. Luego, laboratorio. Y con eso vamos a definir a cuál de las dos ramas se va a ir. Entonces ya conversamos que las causas del trasudado normalmente están en relación con cardiopatías, con nefropatías, con hepatopatías, con sobrecarga
Sí, que generalmente son las causas más habituales. Entonces, paciente que llega con edema de miembros inferiores, ¿sí? con disnea, tiene antecedentes de hipertensión arterial, hay incurgitación yugular y tiene murmullo vesicular, todos los signos para un derrame pleural, pues pienso que está relacionado a una cardiopatía. Paciente con antecedentes de enfermedad renal crónica, sin diálisis, que llega empeorado de su falla renal y que tiene derrame pleural, nefropatía. Paciente hepatópata, con mal control de su hepatopatía, de su cirrosis, me voy hacia un trasudado, ¿sí? En el exudado, normalmente estos tienden a ser crónicos, ¿no? En el exudado, estos suelen ser agudos, ¿sí? Agudos me refiero de semanas a meses. Sin embargo, las causas más frecuentes son infecciones generales asociadas a neumonías, neoplasias o tuberculosis, que son las tres causas principales. Puedo tener otras asociadas a inmunológicos o a embolia pulmonar. Podría ser. Son las menos comunes. ¿Listo? Hasta ahí, con esas causas yo ya puedo definir ese exudado o trasudado. En la clínica, ¿qué voy a ver? En la clínica tengo que ver si todo lo que tiene mi paciente, dolor en punta de costado, murmullo vesicular disminuido, timpanismo, matidez, disminución del gémito, es unilateral. Me voy a que es un exudado. Si todos esos síntomas y signos son bilaterales, me voy a que es un trasudado, excepto en el unilateral derecho, acompañado de síntomas clásicos de insuficiencia cardíaca que puede estar relacionado al corazón. ¿Listo? Eso en la clínica. Después de eso, mi siguiente punto es hacer el análisis en imagen. ¿Qué tengo en imagen? RX de tórax, eco de pleura, TAC de tórax. Ahora se habla que el eco de pleura tiene una sensibilidad hasta del 99% y especificidad sobre el 95% para diagnóstico de derrame pleural y al pie de cama. Entonces, esto es una excelente herramienta y que ustedes cuando ya sean doctores, de seguro van a bajar a la emergencia cargada su eco porque todo el mundo va a tener eco. ¿Sí? Entonces, y todo el mundo tiene que aprender a hacer eco. Entonces, tiene un buen futuro. La RX de tórax pues me ayuda a determinar. En la RX de tórax lo que voy a ver es un borramiento del ángulo costodiafragmático. En el eco pleura lo que voy a ver es un incremento de los espacios pleurales. ¿Sí? Y normalmente si este es bilateral o unilateral derecho, yo pienso en un trasudado. Si es unilateral de cualquier lado, yo pienso en un exudado. El ecopleura normalmente me ayuda a identificar mayores zonas de ecogenicidad. Para pensar que es un exudado. Este tiende a ser mucho más limpio el eco. Para pensar que es un trasudado. Y la TAC de tórax que me ayuda a identificar bien cuánto derrame hay, es que me permite, bueno, estos dos últimos me van a permitir cuantificar. ¿Listo? Frente a esto, yo tengo que tomar decisiones, ¿sí? ¿Cuál de los dos sí estudio con laboratorio? Yo ya tengo todo este algoritmo, llego hasta la necesidad de hacer laboratorio. Y en el laboratorio básicamente es la necesidad de hacer una toracocentesis
Diagnóstico. El eco y la TAC eran para cuantificar. Sí, el eco y la TAC sirven para cuantificar. Diagnóstico. Entonces, ¿a cuál de los dos le meto tóraco-diagnóstica para determinar laboratorios? Exudado. A todo aquel que tenga riesgo de exudado. ¿Sí? Yo les voy a poner un ejemplo. Es un paciente que tiene antecedentes de enfermedad de hipertensión arterial. Viene con edema de miembros inferiores. ¿Sí? Tiene incurgitación yugular. Esto ya lo tiene desde hace más de un mes, pero hace una semana empieza con tos, con expectoración, con alza térmica. A la auscultación pulmonar, el murmullo vesicular está disminuido en ambos campos pulmonares, con mayor predominio del lado izquierdo. ¿Qué harían? Imagen. Ya, perfecto. La imagen te demuestra que hay derrame pleural bilateral con predominio izquierdo. ¿Qué harían? Perdón, tenía. ¿Me puede repetir? Es que no escuché lo último. Es un paciente que tiene antecedentes de hipertensión arterial, Yo. viene por edema de miembros inferiores, tiene edema de miembros inferiores desde hace más de un mes, disnea con ortopnea, y hace una semana empieza a presentar tos con expectoración y alza térmica. Entonces, tú lo auscultas y tiene murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares con mayor predominio en el lado izquierdo. ¿Cómo abordarías? Si dices, este paciente sí tiene un derrame pleural, ¿cómo le abordarías? ¿En qué grupo? Es que, o sea, no sé. Es que por la cardiopatía, porque es bilateral, pues en trasudado y. Ajá, Ya, pero. entonces no lo estudiarías. Pero es que la expectoración y el alza térmica y todo eso me hacen pensar que está con una infección. Por eso esa es la pregunta, es una pregunta canciosa. ¿Puedo pedir algún otro laboratorio o sencillo? Tiene leucocitosis, tiene neutrofilia, PCR elevado. Se puede pedir partido natriurético. Hay un partido natriurético que está en 5000. Cardio. No, pero es que también está con leucocitos y la PCR es altísima. ¿Le pincharías o no le pincharías a ese paciente? Esa es la pregunta. Pero sí, eso me gusta más. Sí, no y por qué. Sí, porque con esos otros para mí está como un cuadro infeccioso. Ya. Y Puede ser un derrame por una neumonía. Creo, no sé. Ya lo. Pero tiene edema de miembros inferiores. Sí, es que también tiene la cardiopatía. Pues que. y tiene un PVNP altísimo. Ajá. Puede ser mezclado, o sea, puede ser que tiene un trasudado y ahora tiene un sudado. Acuérdense lo primero que yo les dije cuando empecé la clase de derrames pleurales. Pues esa información no más. Sí, ¿Qué es lo primero que les dije cuando empezamos la clase de derrame pleural? ¿Qué es el Que a ver la derrame pleural? causa subyacente, la causa inicial. ¿Qué es el derrame pleural? entre tarde. Acumulación de líquido y. O sea, es O sea, no es un diagnóstico, es Yo, secundario. yo empecé la charla de derrame pleural diciéndoles que el derrame pleural en sí no es una patología, Es una consecuencia. sino es la consecuencia o manifestación de una o de varias patologías. Entonces, un paciente que tiene claramente falla cardíaca, sin embargo, viene porque empezó a tener fiebre, porque empezó a tener tos con expectoración y porque probablemente está infectado. Entonces, tengo que revisar ese líquido y saber si ese líquido es exudado o es trasudado. Y a ese paciente le tengo que pinchar. Ahora, si viene un paciente, como los que suelen mandar de nefro, ay, es que la diálisis empezó a desaturar y no sé qué, vengan a ver. Desaturando, auscultación pulmonar bilateral disminuida, matidez y todo lo demás. No tiene nada más, está subdializado. ¿Le pincho o no le pincho?
Y luego vienen las doctoras de NERCA y me dicen, ay, ¿por qué no van a estudiar ese líquido? Que no sé qué, si ya tanto tiempo está la señora ahí. Dialícenle bien. Entonces no le pincho. ¿Sí? Así me peleó ahí. Entonces, a lo que voy es que cuando yo ya tengo todo esto, en este grupo no decido estudiar. No hago toracocentesis diagnóstica. Porque la toracocentesis diagnóstica, el objetivo es establecer un diagnóstico. Y yo ya lo tengo, clínicamente. ¿Sí? En este paciente, sí hago toracocentesis diagnóstica. ¿Ok? Mi paciente con transudado y no sé si una toracocentesis de síndrome de esa. Ya vamos, ya vamos. Eso. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico por laboratorio? Con los criterios de Light que ustedes ya saben. ¿Ok? Criterios de Light. Nada más. Los criterios de Light me van a determinar, porque como acuérdense que yo puedo tener un unilateral derecho y pensar que es infeccioso, pero resulta que me sale trasudado, ese paciente se va para el tratamiento de acá, pero si me sale exudado voy a continuar en este algoritmo. ¿Ok? Entonces, criterios de Light. En este paciente inicio tratamiento clínico. Tratamiento de la falla cardíaca, tratamiento de la enfermedad renal, dializar, ¿ok? Diuréticos, súper importante. Y ahí sí es diuréticos, pero sin miedo, ¿sí? Diuréticos sin miedo. Yo he llegado a poner furosemida hasta 120 miligramos en un día para secarle lo más que se puede. Eso lo aprendí de la nefróloga en mi hospital. No le tengan miedo al diurético. Y le secamos de una. Ayer tuvimos una interconsulta a un paciente con derrame pleural de urología. Los bonitos han estado hidratando, tenía un balance positivo de 9000. Y nos dicen, ¿qué será que está desaturando? Entonces, le pusimos diuréticos y hoy ya con 0,5 litros. Entonces, eso es lo que hacemos. Ahora, si este derrame pleural ocupa más de 2/3 y se acompaña de disminución de la saturación, en este paciente hago una toracocentesis evacuadora. ¿Sí? Aquí los cardiólogos no saben llamar porque ya dicen, no, tiene un derrame pleural por falla cardíaca, pero está más de 2/3, está desaturando, no le logra bajar el oxígeno. Entonces sí, hay que evacuar. Entonces metemos un drenaje pleural, sacamos hasta 1000 ml y ya el paciente se libera ese pulmón y empieza bien a saturar. ¿Más de 2/3 de qué? Más de 2/3 de su pulmón. Ah, y la saturación debe ser menor aún. Disminución de la saturación, o sea que el paciente antes saturaba súper bien y ahorita está saturando a menos de 88. Esa es disminución de la saturación. Peor aún si tiene uso de musculatura accesoria. Con más razón hacer una toracocentesis evacuadora. ¿Sí? Y ahí nos quedamos en el manejo del trasudado. ¿Ok? Ahora, en el manejo del exudado. Entonces yo ya tengo identificado que es un exudado. Como les dije, tengo 3 cosas más importantes: neumonía, tuberculosis o neoplasias. ¿Sí? ¿Cuál es el siguiente punto en estos criterios de Light? Ver el predominio celular. Entonces, ahí es donde voy a ver yo esto de aquí. Este de aquí
tiene mayor predominio de polimorfonucleares. Y estos de aquí tienen mayor predominio de mononucleares. ¿Ok? Y si yo tengo polimorfonucleares, mi tratamiento o mi categorización va a ser un derrame paraneumónico. ¿Sí? Derrame paraneumónico. Aquí establezco la clasificación del derrame paraneumónico. ¿Alguien leyó la clasificación del derrame paraneumónico? Ya les hablé también en la clase anterior. Que yo lo agrupo en tres. El complicado y el no Es complicado. simple, complicado, no complicado. ¿Sí? El tratamiento es eso. Entonces el tratamiento va a estar en función de la clasificación, con antibiótico, tubo de tórax, pleurodesis y ¿cómo se llama? Fibrinolítico. Fibrinolíticos Ya me acuerdo. y decorticación. El sacar la pleura es decorticación, ¿sí? No decorticación. No, parece chistoso, pero sí. ¿Qué es una decorticación? No, sacar la pleura en este caso, ¿sí? Decorticar. Me voy al diferencial de TB y de mononucleares y de neoplasias. Siguiente punto, glucosa. Si la glucosa está mayor de 60, obedece a neoplasias. Si está menor de 60, obedece a TB. ¿Sí? Con una glucosa menor de 60, yo puedo hacer PCR de tuberculosis o puedo hacer adenosín deaminasa, que es el ADA. Mayor a 45, el diagnóstico es TB pulmonar. ¿Sí? Sin embargo, si este ADA es menor a 45, sigo con la incógnita. ¿Ok? Si yo tengo mayor a 60, pues ya no tengo nada más que hacer que seguir pensando que es una neoplasia. ¿Y cuál es el siguiente punto? Hacer una biopsia pleural. Cuando el ADA no sale negativo para tuberculosis, ¿vamos a pensar en neoplasia? Vuelvo a pensar en que puede ser una neoplasia. La biopsia pleural, no parece que dijera pleural aquí, pero sí dice pleural. La biopsia pleural me va a definir, y yo aquí puedo hacer una biopsia pleural por video tóraco asistida, que es la que tiene menos riesgo, o una biopsia pleural percutánea, que es la que hacemos nosotros los neumólogos. En algún lado de todo esto. Entonces, estas son las pinzas de biopsia pleural. Nosotros dejamos todo el líquido ahí, ¿sí? Si ya no salió exudado con predominio mononuclear, dejamos todo el líquido ahí, no drenamos para poder hacer una biopsia pleural, porque tanto el cirujano de tórax como nosotros necesitamos que haya líquido para poder entrar con esas agujas, entrar a través del espacio pleural y tomar muestras de pleura parietal. Entonces, esta biopsia pleural es la que me va a definir si es tuberculosis o si es neoplasia.
¿Cuál sería el hallazgo histopatológico para pensar en tuberculosis? Granulomas específicos. Granulomas. Se ha sabido hablar ahí. Granulomas caseificantes. Diagnóstico, tuberculosis. ¿Qué voy a encontrar en la biopsia pleural? Si es un neoprimario o si es un neometastásico. ¿Qué tal? ¿Preguntas? Facilita esa rama pleural. Es una de las patologías más bonitas que existen en la hemología. Sí, en serio es una de las más bonitas porque te pone a pensar. Es cuando dices amo ser clínico, porque te pone a pensar y buscar una causa y amo hacer intervención. Por eso me gusta la neumología, porque es clínica y porque puedes hacer intervención. ¿Es posible que la glucosa normal de la esteroide menor a 45 yo sí sea tuberculosis? O sea, que en la biopsia no salga tuberculosis. Es posible. Por eso, habitualmente en estos pacientes que tú ya tienes predominio de mononucleares, preferible mandarles de una a hacerles biopsia. Otra cosa es la diferenciación epidemiológica. Habitualmente los pacientes con TB son pacientes jóvenes, hasta 40 años. Y los pacientes con neoplasias, en cambio, ya tienen que ser pacientes más adultos. Ahorita tenemos una señora que ingresó justo ayer. La señora sana, completamente sana. Y viene por dolor torácico, y viene por disnea y desaturado. Un derrame pleural súper grande, izquierdo, si no estoy mal. Y sepa Dios, porque no tiene ninguna sintomatología. Y hasta ahora no le podemos hacer toda la cosentesis diagnóstica porque no tenemos laboratorios en el hospital. Entonces nos toca esperar la derivación, esperar que un prestador nos acepte para poder tomarle las muestras. Pero el diagnóstico es así de rápido. ¿Preguntas? Listo, chicos, entonces nos vamos a ver mañana. Mañana es el examen, ¿no? ¿Es hasta este tema o? No, hasta